Marzo de 1944. Las montañas que rodean Cassino, Italia, se alzaban como antiguas fortalezas contra un cielo perpetuamente gris por el humo y la ceniza. Sus laderas se transformaban en un paisaje de cráteres y piedra fragmentada donde nada vivo podía sobrevivir mucho tiempo. La línea Gustav se había convertido en un cementerio, una extensión de terreno donde las posiciones defensivas alemanas estaban tan atrincheradas que los comandantes aliados medían el progreso en yardas en lugar de millas, y las bajas en porcentajes que hacían palidecer a los oficiales de Estado Mayor. Para los hombres de la 36ª División de Infantería, la guerra se había condensado en una demoledora realidad diaria de descargas de artillería, contraataques y un terror particular que llegaba sobre 4 ruedas justo antes del amanecer. Los 222 vehículos de reconocimiento alemanes se movían como depredadores por el accidentado paisaje. Eran vehículos de reconocimiento rápidos y fuertemente armados que podían aparecer sin previo aviso, barrer las posiciones defensivas con cañones y ametralladoras y desaparecer antes de que se pudiera llamar a la artillería. Operaban con la luz incierta del amanecer o del anochecer, aprovechando los huecos entre las posiciones estadounidenses, atacando puestos de mando y líneas de suministro con una precisión devastadora. Los vehículos de reconocimiento no eran tanques, no podían resistir el fuego continuo de las armas antitanque, pero no necesitaban serlo. Eran lo suficientemente rápidos como para evitar la mayoría de las amenazas y lo suficientemente armados como para abatir a cualquiera que no estuviera preparado. El cabo James Dalton había visto morir a 3 de sus amigos atropellados por un coche de reconocimiento 222 una mañana de martes a principios de marzo. El vehículo había surgido de entre la niebla matutina, con su cañón de 20 milímetros ya disparando antes de que nadie en la trinchera se diera cuenta de su presencia. La primera ráfaga alcanzó al soldado Rodríguez mientras calentaba café con una lata de esterno y lo atravesó tan profundamente que no quedó suficiente para enviarlo a casa. La segunda ráfaga mató al sargento Hayes y al cabo Morrison, que estaban revisando la alambrada frente a su posición. El coche de reconocimiento desapareció en menos de 30 segundos, desapareciendo en la niebla antes de que nadie pudiera disparar eficazmente. 3 hombres muertos, una docena heridos, todo en el tiempo que tardaron en darse cuenta de que estaban siendo atacados. Dalton estaba a 20 metros cuando ocurrió. Oyó el característico traqueteo del cañón alemán y los gritos que le siguieron. Llegó a la trinchera y encontró el café de Rodríguez aún humeante junto a su cuerpo. Algo se quebró en su interior esa mañana, no de la forma que deja a los hombres en estado de shock incapacitados para funcionar, sino de la forma que transforma el dolor en una furia fría y analítica. Se había unido al ejército en 1942, recién salido de un trabajo de construcción en Pittsburgh. Había aprendido a cavar trincheras, a tender alambres y a seguir órdenes que, con suerte, le mantenían con vida. Había sobrevivido al norte de África y a Sicilia siendo cuidadoso, siguiendo la doctrina, confiando en que los altos mandos sabían lo que hacían. Pero ver a Rodríguez morir por su café le había enseñado que la doctrina tenía límites, y que a veces la supervivencia requería pensar más allá de los parámetros que los oficiales acomodados habían escrito en los manuales de entrenamiento. El problema era simple y aparentemente irresoluble. Los vehículos de reconocimiento operaban en el hueco entre las armas de infantería y las defensas antitanque adecuadas. Los fusiles y las ametralladoras no podían penetrar su blindaje. Las bazucas podían aniquilarlos, pero solo si se conseguía un tiro limpio antes de que el vehículo desapareciera, y los vehículos de reconocimiento nunca se quedaban quietos el tiempo suficiente para eso. Las minas funcionaban, pero los alemanes variaban sus rutas y sondeaban con cuidado. La artillería era demasiado lenta e imprecisa. La solución oficial, propuesta por un capitán que nunca había estado más cerca del frente que el cuartel general del batallón, fue cavar trincheras más profundas y mantener una mejor observación. Los hombres en esas trincheras tenían opiniones sobre esa solución, ninguna de ellas apta para los informes oficiales. Dalton pasó esa tarde recorriendo el perímetro, estudiando el terreno y analizando el problema desde todos los ángulos. No era ingeniero ni estratega, solo un obrero de la construcción que entendía cómo se movían las cosas y que las detenía. Los vehículos de reconocimiento eran rápidos, pero necesitaban un terreno relativamente despejado para operar. Evitaban obstáculos pesados porque su delgado blindaje los hacía vulnerables si se atascaban. Se movían por corredores predecibles, no por rutas específicas, sino por zonas generales donde el terreno permitía un movimiento rápido. Y lo más importante, operaban con poca luz cuando la observación era difícil, lo que significaba que sus conductores navegaban a ciegas, confiando en la velocidad y la sorpresa en lugar de en una planificación cuidadosa de la ruta. La idea se le ocurrió mientras reparaba un tramo de alambre perimetral que la artillería había derribado.
Había alambre de púas por todas partes, enrollado en enormes rollos alrededor de las posiciones defensivas, tendido entre los postes para canalizar a la infantería enemiga hacia zonas de aniquilación. Era equipo estándar, tan común que nadie lo pensó dos veces. Pero el alambre tenía propiedades que iban más allá de ralentizar a la infantería. Era fuerte, flexible y casi invisible con poca luz, y si se colocaba a la altura y la tensión exactas, podía hacer cosas para las que el alambre no estaba diseñado oficialmente. Empezó con geometría básica, el tipo de razonamiento espacial que había aprendido construyendo casas en Pittsburgh. Un coche de reconocimiento se encontraba a poca altura del suelo, con el chasis a unos 45 centímetros del terreno y los ejes expuestos bajo el blindaje. Si se lograba interponer algo a la altura de los ejes, algo lo suficientemente fuerte como para sujetarlo durante una fracción de segundo, el propio impulso del vehículo haría el resto. A 45 kilómetros por hora, un coche de reconocimiento que frenaba bruscamente a la altura de los ejes no se detendría, sino que volcaría, con la parte delantera enganchada y la trasera continuando hacia adelante. La física básica convertía la velocidad en una avería mecánica catastrófica. Pero el alambre solo no funcionaba. Necesitaba puntos de anclaje que pudieran soportar una fuerza enorme sin arrancarse del suelo. Dalton observó las herramientas para atrincherarse apiladas cerca del depósito de suministros, las palas estándar que llevaban todos los soldados. Eran de acero, pesadas, diseñadas para clavarse en la dura tierra italiana. Y si se enterraban a suficiente profundidad en el ángulo adecuado, con la hoja hacia abajo y el mango como palanca, resistirían fuerzas que arrancarían un poste de madera del suelo. Pasó 2 días perfeccionando el concepto e identificando los problemas que debían resolverse. El cable debía tenderse a la altura exacta. Si era demasiado alto, el vehículo de reconocimiento pasaría por debajo. Si era demasiado bajo, lo atropellaría. Los puntos de anclaje debían ubicarse de forma que generaran la máxima fuerza de frenado sin ser visibles para un conductor que se desplazara a gran velocidad con poca luz. Todo el sistema debía estar lo suficientemente camuflado para evitar ser detectado por las patrullas de infantería alemanas. Y, lo más importante, debía construirse sin aprobación oficial, porque Dalton sabía con absoluta certeza que si presentaba esta idea a sus oficiales, la prohibirían. Así que no preguntó. La noche del 7 de marzo, tras el descanso vespertino, cuando la mayoría de la compañía intentaba dormir, reunió los materiales necesarios y se dirigió a una sección del perímetro que, según informes de inteligencia, era una probable ruta de acceso para vehículos de reconocimiento. Trajo 2 herramientas para atrincherarse, un rollo de alambre de púas de 30 metros que nadie echaría en falta, cortaalambres y la convicción básica de que lo que estaba a punto de hacer podía salvar vidas o llevarlo a un consejo de guerra. El suelo era duro, congelado por el invierno, y resistía la pala, pero Dalton llevaba años cavando hoyos para postes en arcilla de Pensilvania y sabía cómo trabajar tierra resistente. Seleccionó 2 puntos separados por 6 pies, colocados para crear un tramo de alambre que cruzara la trayectoria más probable del vehículo. La primera pala se introdujo con la hoja por delante, inclinada hacia la dirección de la fuerza prevista, y la hundió hasta que solo sobresalieron 15 centímetros del mango del suelo. Rellenó el hoyo con piedras y tierra, comprimiéndolo hasta que la pala quedó completamente fija. La segunda pala siguió el mismo camino, a 6 pies de distancia. El alambre era el elemento crucial. Usó 3 hebras trenzadas, creando un cable lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto sin romperse. La altura lo era todo, exactamente 45 centímetros sobre el suelo, medidos cuidadosamente con una vara marcada. Tensó el alambre entre las palas enterradas, tensándolo hasta que sonó al pulsarlo, un agudo sonido metálico que indicaba la tensión adecuada. Luego lo camufló todo, esparciendo tierra y escombros sobre el alambre, colocando maleza muerta para romper la línea recta, asegurándose de que nada pareciera artificial bajo la tenue luz de las estrellas. Todo el proceso duró 4 horas, trabajando en una oscuridad casi total con pausas periódicas para escuchar las patrullas alemanas. Para cuando terminó, faltaban unos 90 minutos para el amanecer. Dalton regresó a su trinchera, exhausto y con la adrenalina por los pelos, sin saber si acababa de crear una innovación táctica o un desperdicio de cables. Intentó dormir y no pudo, pensando en todo lo que podría salir mal. El amanecer llegó con el ritual habitual de preparación, cada hombre despierto y en su posición, con las armas listas. La niebla era densa esa mañana, descendiendo de las montañas en densos bancos que reducían la visibilidad a unos 30 metros. Un clima perfecto para los vehículos de reconocimiento. Dalton observaba su sección del perímetro con una mezcla de temor y anticipación.
Oyó el coche de reconocimiento antes de verlo, el inconfundible sonido de su motor chirriando en marcha baja, moviéndose con cuidado entre la niebla. El sonido venía de la dirección correcta, acercándose por la ruta donde había tendido el cable. El corazón de Dalton se aceleró, y entonces recordó que era un coche de reconocimiento alemán, que venía a matar estadounidenses, que Rodríguez, Hayes y Morrison estaban muertos porque estos vehículos operaban con impunidad. El sonido se acercaba, el ruido del motor se intensificaba a medida que el conductor aceleraba ligeramente, probablemente intentando cubrir terreno abierto rápidamente. Dalton aferró su rifle, inútil contra los blindados, pero sus manos necesitaban algo a lo que sujetarse. Podía oír a otros soldados en las trincheras cercanas cambiando de posición, preparándose para el devastador cañonazo que solía preceder a un ataque con un vehículo de reconocimiento. El choque, cuando se produjo, fue más fuerte de lo que Dalton había imaginado. Un chirrido de metal y cristales rotos, seguido de un impacto secundario cuando algo pesado golpeó el suelo. El sonido del motor se cortó bruscamente, reemplazado por el siseo de vapor y el crujido del metal doblado. Durante 3 segundos, nadie se movió, todos intentando procesar lo que acababan de oír. Entonces, comenzaron a oírse voces en alemán, presas del pánico y la confusión, y alguien en la línea estadounidense abrió fuego. Dalton salió de su trinchera antes de decidir conscientemente moverse, corriendo hacia el lugar del accidente con el rifle a babor. Otros soldados lo siguieron, avanzando a través de la niebla con la agresividad coordinada que emanaba de meses de experiencia en combate. Encontraron el vehículo de reconocimiento a 9 metros de donde se había tendido el cable, tendido de lado como un animal muerto, con el eje delantero completamente separado del chasis. El cable se había enganchado exactamente como Dalton había calculado, deteniendo las ruedas delanteras mientras que el impulso del vehículo impulsaba la parte trasera hacia adelante y hacia arriba, volcando todo el vehículo en una caída catastrófica que lo destrozó. 3 soldados alemanes se alejaban arrastrándose del accidente, aturdidos y ensangrentados, con las armas abandonadas. Se rindieron sin resistencia, con las manos en alto, visiblemente en estado de shock. Un 4º soldado estaba muerto en el asiento del conductor, con el cuello roto por el impacto. El vehículo de reconocimiento quedó totalmente destruido. El cañón doblado, el motor arrancado de sus soportes y el blindaje agrietado como un huevo. Los soldados estadounidenses formaban un círculo aproximado alrededor de los restos, apuntando con sus armas a los prisioneros, todos intentando comprender qué acababa de ocurrir. Los vehículos de reconocimiento no se estrellaron. Eran rápidos y maniobrables, conducidos por conductores experimentados. No volcaron sin motivo alguno. El teniente Webster llegó del puesto de mando y contempló el vehículo destrozado con expresión de total confusión. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Webster. ¿Alguien disparó una bazuca? Nadie respondió de inmediato. Todos miraban a Dalton, quien observaba el eje delantero arrancado y los 3 hilos de alambre de púas que aún lo rodeaban, aún unidos a las palas enterradas que habían resistido las fuerzas que deberían haberlas arrancado del suelo. Su trampa improvisada había funcionado exactamente como la había calculado. Había convertido una amenaza mortal en chatarra y prisioneros. Webster seguía esperando una respuesta. Su expresión pasaba de la confusión a la sospecha al notar la mirada de todos. Siguió la mirada hacia Dalton, luego al alambre, luego a los mangos de las palas, apenas visibles bajo la tierra removida. Webster no era tonto. Había sobrevivido 8 meses de combate gracias a su observación, y tardó quizás 10 segundos en comprender lo sucedido. Su rostro reflejó una notable serie de expresiones: sorpresa, comprensión, ira y, finalmente, algo que parecía cálculo. «Cabo Dalton», dijo Webster con voz cuidadosamente neutral. «¿Usted construyó esto?» Dalton permaneció firme, con el rifle colgado, pensando a toda velocidad en posibles respuestas. Podía mentir, alegar ignorancia. Pero los otros soldados lo habían visto trabajar de noche, y las mentiras en una compañía de fusileros se desvelan rápidamente. Eligió la verdad, porque la evidencia era irrefutable y porque una parte de él quería el mérito de haber detenido lo que había matado a sus amigos. «Sí, señor. Anoche había alambre de púas tendido a la altura del eje entre herramientas de trinchera enterradas, calculado para enganchar las ruedas delanteras y aprovechar la inercia del vehículo para causar una falla mecánica catastrófica». Webster lo miró fijamente un buen rato, y Dalton pudo ver al teniente analizando las implicaciones. Por un lado, un soldado había improvisado una modificación de campo sin autorización. Había alterado el perímetro defensivo sin informar a su cadena de mando. Esos eran delitos dignos de un consejo de guerra si Webster quería insistir.
Por otro lado, un coche de reconocimiento alemán, el tipo de amenaza que había matado soldados estadounidenses con impunidad durante semanas, era ahora un desastre humeante, y el método empleado para destruirlo costó quizás $5 en materiales. «Sabes que esto viola unas 6 normas diferentes», dijo Webster finalmente. «Modificaste las posiciones defensivas sin autorización. Creaste un peligro sin señalizar en una zona donde operan patrullas amigas. Podrías haber causado la muerte de alguien». «Sí, señor, lo consideré. Pero los vehículos de reconocimiento ya estaban matando gente y no teníamos ninguna forma efectiva de contrarrestarlos. Parecía un riesgo calculado que valía la pena correr». Webster volvió a observar el vehículo de reconocimiento destrozado, a los prisioneros que otros soldados sujetaban con bridas, y el eje retorcido que revelaba fuerzas que superaban las que los ingenieros alemanes habían previsto. «¿Qué tan confiable es esto? Podríamos replicarlo en otras áreas». Dalton sintió una oleada de esperanza mezclada con cautela. Webster no hablaba de disciplina, sino de aplicación táctica. «Es totalmente replicable, señor. 2 palas, alambre de púas, unas 4 horas de trabajo. Los elementos críticos son la altura del alambre y la resistencia del anclaje. Si se logran esos 2 objetivos, la física hará el resto». «¿Y qué pasa si un vehículo aliado choca contra este cable? ¿Un jeep? ¿Un camión de suministros?» «Lo mismo digo, señor. No es selectivo. Ese es el principal riesgo. Habría que marcar las ubicaciones en los mapas operativos, asegurarse de que los conductores sepan dónde están las trampas, y que estén en zonas donde no operen vehículos aliados». Webster asintió lentamente. «Esto es lo que va a pasar, cabo. Oficialmente, nada. Esta conversación nunca ocurrió. Ese coche de reconocimiento chocó contra una mina, según los informes. Usted no construyó nada. Yo no vi nada, y todos vamos a tener un repentino ataque de amnesia colectiva sobre el alambre y las palas». Dalton sintió un nudo en el estómago. Comprendió de inmediato lo que hacía Webster: protegerse a sí mismo y a la empresa de preguntas sobre modificaciones no autorizadas, mientras permitía que la táctica continuara. Era el peor tipo de reconocimiento sin mérito. Sin embargo, continuó Webster, bajando la voz para que solo Dalton y los soldados más cercanos pudieran oír, si compartieras tus métodos de construcción con otros líderes de escuadrón y si ocurrieran accidentes similares con vehículos de reconocimiento en otros sectores, lo consideraría una coincidencia beneficiosa. ¿Entiendes lo que digo? Sí, señor. Coincidencias benéficas. Bien, ahora todos a sus puestos. Tenemos que procesar a los prisioneros y presentar un informe falso de mina. Durante la semana siguiente, proliferaron las coincidencias beneficiosas a lo largo de la línea defensiva estadounidense. Los jefes de escuadrón de otros pelotones encontraron motivos para visitar la posición de Dalton, hicieron preguntas técnicas sobre la composición del suelo y la tensión del cable y tomaron notas detalladas que nunca aparecieron en los documentos oficiales. La metodología se difundió a través de redes informales, enseñada en conversaciones susurradas durante la guardia nocturna. En 10 días, se habían colocado al menos 15 trampas de cable a lo largo de accesos conocidos para vehículos de reconocimiento, cada una construida según las especificaciones de Dalton, cada una marcada únicamente en mapas dibujados a mano que los jefes de escuadrón guardaban en sus bolsillos. Los resultados fueron inmediatos y drásticos. Las operaciones de reconocimiento alemanas en el sector de la 36ª División, que promediaban entre 3 y 4 ataques de sondeo por semana, se redujeron a 0 en un periodo de 2 semanas. Los alemanes no entendían lo que estaba sucediendo. Sus informes posteriores a la acción, recopilados más tarde en la guerra, describían fallos mecánicos inexplicables, posible nueva tecnología de minas. Retiraron sus vehículos de reconocimiento, enviaron patrullas de infantería para investigar la nueva amenaza, pero no encontraron nada que explicara la repentina letalidad. El efecto psicológico fue tan importante como el táctico. Los comandantes alemanes perdieron la confianza en su capacidad para realizar reconocimientos, lo que degradó su planificación operativa. Pero la respuesta oficial del ejército fue un silencio que rozaba la hostilidad. Cuando llegaron al cuartel general de la división informes sobre la pérdida de múltiples vehículos de reconocimiento en una zona concentrada, los oficiales de Estado Mayor asumieron que se trataba de informes enemigos exagerados o de impactos fortuitos de artillería. Cuando el patrón se volvió demasiado obvio como para ignorarlo, un mayor de ingeniería de la división fue enviado a investigar. Entrevistó a los comandantes de compañía, examinó los restos y finalmente descifró lo que realmente estaba sucediendo. Su informe,
Presentado 2 semanas después del éxito inicial de Dalton, recomendó el cese inmediato de la construcción de trampas de alambre y la aplicación de medidas disciplinarias contra el personal involucrado en modificaciones de campo no autorizadas. El razonamiento era burocrático y exasperante. Las trampas de alambre no eran obstáculos antivehículo aprobados. No habían sido probadas por ingenieros del ejército en cuanto a su eficacia ni seguridad. Representaban un riesgo inaceptable para los vehículos aliados. Violaban la doctrina establecida para la defensa perimetral. Y lo más grave, representaban una ruptura de la autoridad de mando, ya que los soldados tomaban decisiones tácticas que deberían haber estado reservadas a los oficiales. El informe del mayor concluía con la recomendación de retirar todas las trampas de alambre existentes y reprender a los comandantes de compañía por no mantener una supervisión adecuada. El teniente Webster recibió la orden de desmontar todas las trampas de alambre un martes por la tarde, impartida por un capitán del Estado Mayor de la división que nunca había estado tan cerca de las líneas alemanas como de una sala de mapas. Webster leyó la orden 2 veces, con el rostro inexpresivo, y luego miró al capitán con la clase de cortesía cautelosa que los soldados reconocían como furia apenas contenida. «Señor, con todo respeto, estas trampas han eliminado los ataques con vehículos de reconocimiento en nuestro sector. Nuestras bajas por vehículos de reconocimiento se han reducido a 0. Los alemanes han retirado sus unidades móviles porque no pueden operar con seguridad. Hemos logrado superioridad táctica en una zona donde antes éramos vulnerables, y me ordena que la abandone porque la metodología no fue aprobada adecuadamente». El capitán, un oficial de logística que llevaba 6 semanas en Italia y 0 días de combate, se ajustó el uniforme. «Teniente, el ejército no se basa en expedientes de campaña. Tenemos procedimientos por algo. Esas trampas de alambre podrían matar a soldados estadounidenses. Son peligros incontrolados que violan los principios básicos de seguridad de la ingeniería. El hecho de que hayan sido temporalmente eficaces no justifica que se sigan usando». ¿Temporalmente efectivo? Hemos detenido todos los vehículos de reconocimiento que han intentado operar en este sector. No es temporal, es un éxito operativo total. Además, no está autorizado, lo que lo convierte en un asunto disciplinario, independientemente de su eficacia. Tiene 24 horas para retirar todas las trampas de alambre y presentar un informe que confirme su cumplimiento. Y, teniente, le sugiero que considere si proteger a sus hombres incluye enseñarles que pueden ignorar las órdenes cuando no estén de acuerdo con la política. Webster saludó, esperó a que el capitán se marchara y convocó una reunión inmediata con sus jefes de escuadrón en una tienda de suministros. No edulcoró la situación. La división había ordenado la retirada inmediata de todas las trampas de alambre con amenaza de medidas disciplinarias por incumplimiento. Los jefes de escuadrón, todos veteranos de combate que habían visto cómo las trampas de alambre transformaban su situación táctica, recibieron la noticia con el silencio furioso que precede tanto un motín como a una interpretación creativa de las órdenes. El sargento Hayes habló primero, con voz neutra y dura. «Señor, ¿me permite hablar libremente?» «Otorgada». «Esa es la orden más estúpida que he oído desde que nos ordenaron asaltar Monte Cassino sin suficiente apoyo de artillería. Por fin tenemos algo que funciona contra los vehículos de reconocimiento, algo que no cuesta nada y salva vidas. Y un oficial de retaguardia al que nunca le han disparado quiere que lo destruyamos porque no se ajusta a su manual. Con todo respeto, señor, al diablo con eso». Los demás jefes de escuadrón murmuraron su acuerdo y Webster levantó una mano. «No estoy en desacuerdo con su evaluación, sargento, pero tampoco puede ignorar las órdenes directas de la división. Vamos a cumplir la orden al pie de la letra, lo que significa retirar las trampas de alambre de nuestro perímetro defensivo en 24 horas. Hayes parecía querer discutir, pero algo en el tono de Webster lo hizo detenerse. El teniente no había terminado. Sin embargo, continuó Webster, bajando la voz a un tono de conversación que apenas se oía más allá del grupo, la orden menciona específicamente nuestro perímetro defensivo, que se define como el área dentro de un radio de 500 metros de nuestras posiciones establecidas. No dice nada sobre los accesos más allá de ese perímetro, áreas que técnicamente son tierra de nadie donde ninguna de las partes mantiene posiciones permanentes. Y me sería imposible supervisar lo que hacen los soldados fuera de servicio, sobre todo si deciden salir a caminar fuera de nuestro perímetro y dejan material tirado por ahí. La comprensión se extendió por el grupo como fuego en la hierba seca. Webster les estaba dando permiso para continuar con el programa de trampas de alambre, justo más allá del límite técnico donde se aplicaba la orden de la división.
Era el tipo de insubordinación creativa que mantenía a los soldados con vida y protegía a los oficiales de acusaciones directas de desobediencia. Quiero ser muy claro, dijo Webster, mirando a los líderes de cada escuadrón. Oficialmente, esta conversación trata sobre el cumplimiento de las órdenes de la división. Extraoficialmente, les digo que la situación táctica no ha cambiado, la amenaza no ha cambiado y la solución que ha funcionado no debería cambiar solo porque alguien que no entiende de combate decidió que no se ajusta a las normas. Usen su criterio. Protejan a sus hombres. Y si alguien de la división me pregunta sobre trampas de alambre más allá de nuestro perímetro, les diré con sinceridad que no tengo conocimiento directo de tales instalaciones. Los jefes de escuadrón se dispersaron con una clara comprensión de su misión no oficial. Esa noche, trabajando por turnos para evitar ser detectados, alejaron las trampas de alambre existentes de las posiciones estadounidenses, reposicionándolas en los accesos que utilizaban los vehículos de reconocimiento, cartografiando cuidadosamente las nuevas ubicaciones en mapas dibujados a mano que permanecían en trincheras en lugar de puestos de mando. También enseñaron la metodología a los soldados de las unidades adyacentes, difundiendo la técnica a través de las redes informales que conectaban a las compañías de primera línea. En una semana, las trampas de alambre habían proliferado a lo largo de un tramo de 8 kilómetros del frente, todas ubicadas más allá del perímetro técnico donde se aplicaba la orden de la división, completamente invisibles para los oficiales de Estado Mayor que medían el cumplimiento desde las salas de mapas. La respuesta alemana fue una escalada seguida de adaptación. Tras perder 6 vehículos de reconocimiento en 2 semanas por fallos mecánicos inexplicables, dejaron de utilizar vehículos de reconocimiento con ruedas por completo en los sectores donde se concentraban las trampas. En su lugar, recurrieron a patrullas de infantería y barridos ocasionales de vehículos blindados, ninguno de los cuales podía proporcionar un reconocimiento tan rápido. Su planificación operativa se vio afectada en consecuencia. Los ataques se volvieron menos coordinados y los ataques de artillería menos precisos, debido a que los comandantes alemanes operaban con información deficiente. Pero las bajas estadounidenses causadas por vehículos de reconocimiento, que promediaban entre 12 y 15 por semana a finales de febrero, se redujeron a 0 a finales de marzo y se mantuvieron así hasta abril. Las trampas de alambre funcionaron exactamente como estaban diseñadas. Los soldados de las unidades que las usaban comprendían que tenían una ventaja, una defensa contra una amenaza que hasta entonces había sido imparable. Y también comprendían que esta ventaja existía a pesar de la política oficial, no gracias a ella, mantenida mediante la elusión deliberada de órdenes por parte de oficiales que se preocupaban más por sus hombres que por sus carreras. El propio Dalton se convirtió en un fantasma en los registros oficiales. Su nombre nunca apareció en los informes posteriores a la acción y su innovación nunca se reconoció en los resúmenes tácticos. Cuando la división finalmente reconoció que los ataques con vehículos de reconocimiento habían cesado en ciertos sectores e intentó determinar el motivo, lo atribuyeron a problemas logísticos alemanes o a la eficaz interdicción de la artillería estadounidense. La posibilidad de que los soldados hubieran desarrollado una contramedida eficaz con materiales improvisados nunca se incluyó en los análisis oficiales. La 36ª División se abrió paso por la península italiana durante la primavera y el verano de 1944, avanzando arduamente a través de la línea Hitler, rompiendo la cabeza de Playa de Anzio y avanzando hacia Roma y más allá. Las trampas de alambre las acompañaron, adaptadas a diferentes terrenos y perfeccionadas con la experiencia, a veces funcionando y a veces fallando, pero siempre proporcionando una ventaja psicológica. Los soldados que las construyeron aprendieron a interpretar el terreno como los cazadores interpretan las señales forestales, identificando las rutas por las que los vehículos que dependían de la velocidad serían canalizados según la geografía. Para junio, cuando la división llegó a las afueras de Roma, la metodología de las trampas de alambre se había extendido al menos 8 unidades estadounidenses diferentes mediante la transmisión oral y demostraciones prácticas. Cada unidad adaptó el concepto básico a su situación específica. Algunas versiones funcionaron mejor que otras. Algunas fracasaron estrepitosamente. Pero el principio fundamental seguía siendo válido. Un alambre correctamente colocado a la altura del eje podía detener un vehículo en movimiento rápido con mayor eficacia que las minas o las armas antitanque. La respuesta alemana evolucionó de la confusión a una adaptación a regañadientes. Sus manuales tácticos, actualizados en el verano de 1944 basándose en la experiencia de la campaña italiana, incluían advertencias sobre obstáculos de alambre situados a la altura de los vehículos y recomendaban reforzar la vigilancia de la infantería antes del despliegue de vehículos de reconocimiento. Sin embargo,
Nunca desarrollaron una contraofensiva eficaz para esta táctica, ya que las trampas eran demasiado fáciles de superar. Se podían despejar si se encontraban, pero encontrarlas requería una búsqueda lenta y metódica que eliminaba la ventaja de velocidad que hacía eficaces a los vehículos de reconocimiento. El reconocimiento oficial de la trampa de alambre como un obstáculo antivehículo legítimo llegaría con el tiempo, pero no hasta después del fin de la guerra en Europa. En 1946, ingenieros del ejército que realizaban análisis posbélicos de expedientes de campaña observaron referencias a obstáculos de alambre improvisados en informes posteriores a la acción de varias divisiones. Realizaron pruebas, verificaron la eficacia del diseño básico y publicaron un manual técnico que describía la construcción y el despliegue adecuados de obstáculos de alambre a la altura del eje para la negación de área contra vehículos blindados ligeros. El manual atribuía la innovación a la experimentación en primera línea durante la campaña italiana, sin nombrar a individuos o unidades específicas. Era la forma en que el ejército reconocía que los soldados en combate habían tenido razón y los oficiales de Estado Mayor en la retaguardia se habían equivocado, evitando al mismo tiempo la vergonzosa admisión de que se habían prohibido oficialmente tácticas efectivas cuando más se necesitaban. Dalton se licenció en octubre de 1945, regresó a Pittsburgh y aceptó un trabajo en la misma constructora que había dejado 3 años antes. Se casó con su novia en 1946, compró una casa en un barrio donde vivían otros veteranos y se adaptó a una vida que, desde fuera, parecía la normalidad de la posguerra. No hablaba mucho de la guerra, como muchos veteranos, pues se daba cuenta de que sus amigos y familiares civiles no podían comprender experiencias demasiado intensas y extrañas como para que encajaran en una conversación informal. Pero se mantuvo en contacto con los hombres de su compañía, el tipo de amistades forjadas en el peligro compartido que no se desvanecían con la distancia ni el tiempo. Se reunían ocasionalmente, reuniones informales donde se contaban historias de guerra, se repasaban viejas discusiones y se recordaba a los muertos. En una de estas reuniones en 1948, alguien mencionó las trampas de alambre. Mencionó que había visto el nuevo manual técnico del ejército y reconoció su propia experiencia en las descripciones desinfectadas. La conversación giró hacia Dalton, hacia ese primer coche de reconocimiento volcado al amanecer, hacia cómo una simple idea se había extendido entre las filas y había salvado innumerables vidas. «Sabes que nunca te dieron crédito por eso», dijo el sargento Hayes, ya mayor y trabajando como policía en Texas, pero aún con la franqueza que lo había mantenido con vida durante 18 meses de combate. «Los altos mandos tomaron tu idea, fingieron que era suya y te borraron por completo de la historia». Dalton se encogió de hombros, incómodo con la atención, incluso entre hombres que entendían lo que había hecho. No se trataba de mérito. Se trataba de detener los coches patrulla. Rodríguez y los demás merecían algo mejor que morir por su café de la mañana. Si las trampas de alambre evitaron que eso le pasara a alguien más, con eso basta. Aún así, insistió Hayes, inventaste algo que cambió nuestra forma de luchar, y el ejército ni siquiera reconoce tu existencia. Eso no está bien. El ejército hace lo que hace el ejército, respondió Dalton, haciendo eco de una frase que todo veterano entendía. Aprendí hace mucho tiempo que lo correcto y la política del ejército no siempre coinciden. Pero también aprendí que a veces se puede sortear la política para hacer lo que hay que hacer. Webster lo entendía. Tú lo entendías. Todos los que construyeron esas trampas lo entendían. Hicimos lo que teníamos que hacer, y los hombres sobrevivieron gracias a ello. Eso es lo que importa. En 1972, un periodista que investigaba historias inéditas de la Segunda Guerra Mundial contactó con Dalton tras encontrar una breve referencia a obstáculos antivehículo improvisados en la historia de una campaña italiana. El periodista, intuyendo una historia, había buscado veteranos de la 36ª División para encontrar a alguien que pudiera explicar qué eran realmente las trampas y quién las había inventado. Varios veteranos le recomendaron a Dalton, quien para entonces rondaba los 60 años. La entrevista tuvo lugar en la sala de estar de Dalton, un espacio cómodo lleno de fotos familiares y los recuerdos acumulados de una vida plena. El periodista hizo preguntas detalladas sobre las trampas de alambre, cómo Dalton concibió la idea, cómo la puso a prueba, cómo se difundió a pesar de la desaprobación oficial. Dalton respondió con sinceridad, proporcionando detalles técnicos y contexto táctico. ¿Por qué cree usted que el ejército nunca reconoció oficialmente su innovación?, preguntó el periodista. Dalton consideró la pregunta con detenimiento. Porque surgió de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El ejército tiene una estructura, y esa estructura asume que las buenas ideas provienen de oficiales, ingenieros y expertos, no de cabos que trabajan en la construcción.
Cuando demostramos que esa suposición era errónea, les creamos un problema. Podían admitir que su doctrina era inadecuada y que los soldados habían desarrollado una solución mejor, o podían ignorar lo que hicimos y fingir que nunca ocurrió. Optaron por ignorarlo, lo cual entiendo aunque no esté de acuerdo. ¿Te molesta la falta de reconocimiento? A veces, admitió Dalton. Pero sobre todo me alegro de que las trampas funcionaran y que los hombres vivieran. El reconocimiento habría sido agradable, pero nunca fue el objetivo. El objetivo era detener los coches de reconocimiento, y eso hicimos. El artículo del periodista se publicó en una revista de historia militar en 1973, un relato detallado de la innovación de las trampas de alambre, con diagramas y relatos en primera persona de varios veteranos. Despertó un interés moderado entre los historiadores militares y las asociaciones de veteranos, pero no una atención más amplia. La historia era demasiado breve, demasiado técnica, demasiado centrada en un detalle táctico en lugar de en las grandes narrativas estratégicas que dominaron la historia popular de la Segunda Guerra Mundial. James Dalton falleció en 1994 a los 73 años, rodeado de su familia. Su vida se medía en las métricas habituales de matrimonio, los hijos y el trabajo honesto, en lugar de en las circunstancias extraordinarias de una mañana de marzo en Italia, cuando convirtió palas y alambre en un arma que cambió la forma en que los hombres luchaban y morían. Su obituario en el periódico de Pittsburgh mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial en una sola frase, señalando que había servido en la 36ª División de Infantería en Italia y recibido la Estrella de Bronce por su servicio meritorio. No mencionó nada sobre las trampas de alambre, los vehículos de reconocimiento ni los cientos de vidas salvadas gracias a una simple innovación que el ejército había prohibido y luego adoptado discretamente. Pero entre los hombres que sirvieron con él, que construyeron sus trampas y sobrevivieron gracias a ellas, su legado era claro e innegable. Comprendieron lo que hizo, comprendieron la valentía necesaria para pensar fuera de la doctrina cuando ésta fallaba, comprendieron la diferencia entre seguir órdenes y hacer lo que debía hacerse, y transmitieron esa comprensión a sus hijos y nietos, de la forma fragmentaria en que los veteranos comparten sus experiencias, de modo que, en algún lugar de los recuerdos familiares y las conversaciones privadas, la historia de la trampa de alambre prohibida sobrevivió incluso cuando las historias oficiales la ignoraron. Fue un legado pequeño, medido en vidas salvadas más que en medallas ganadas. Pero para los hombres que abandonaron las montañas italianas porque James Dalton sabía cómo enterrar una pala y tender el alambre a la altura exacta, fue el legado lo que más importó.